Bueno, mis amados y amadas, muy buenos días. Dios me los bendiga. Hoy de nuevo aquí en el devocional con mucha devoción. Hoy celebramos el Día del Señor, hoy domingo. Entonces, Juanito, guíenos en oración. Bueno, amado Dios y Padre, en esta mañana, Señor, que tú nos regalas, que nos permites, Señor, ir delante de ti. Queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos, Señor, acercarnos nuevamente, Señor, con mucha confianza, con los méritos de Cristo, y que sabemos que no es en el mérito de ninguno de nosotros, bendito Dios. Amado Rey, en esta mañana, Señor, nuevamente rogamos que tú nos hables, que nos enseñes, Señor. Qué precioso es estar en tu presencia, Dios, qué precioso es escucharte. Y es quizás uno de los mejores momentos, o por no decirlo el mejor momento del día, Señor, en el cual estamos en tu presencia, en el cual sabemos que tú estás ahí con nosotros, Dios. Por eso hoy te bendecimos, Señor, te damos gracias y te pedimos, háblanos, Dios. Danos de ese bálsamo, de ese alimento que necesitamos, Señor, hoy en tu día especial, Señor. Te bendecimos, amado Rey, y quedamos en tu presencia. Bendice la vida del pastor y que esta devocional, Señor, sea para glorificarte a ti. Te lo pedimos, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados y amadas, hoy nos corresponde el devocional del febrero 4. Febrero 4. El título del devocional es Venga tu Rey. Venga tu Rey. De los que están conectados o las que están conectadas, si alguna tiene el devocional, llegó Juanito, quien la quiera leer. Yo no lo tengo, hermano. Vale, hermanita Marina. Entonces, dale, Juan. ¿Tú lo tienes, Marina? No, no lo tengo. Vale. Dale, Juanito. Bueno, entonces dice, febrero 4, venga tu reino. Venga tu reino. Lucas 11:2. El reino de Dios es totalmente diferente a cualquier reino terrenal que haya existido o que existirá. Los reinos terrenales se mueven bajo los caprichos de soberanos con poder limitado e inevitablemente declinarán. Sin embargo, el reino de Dios es mucho más que una entidad geopolítica o una reliquia histórica. Es eterno, universal y personal, y su dominio sobre él permanece por todas las generaciones. Salmo 145:13. Debemos tener en mente estas verdades cuando oramos. Venga tu reino. Cuando seguimos el ejemplo de Jesús y oramos de esta manera. Una de las cosas que le pedimos es que el gobierno soberano de Dios pueda establecerse cada día más en nuestros corazones y vida. Oramos para que los que conocen a Cristo puedan vivir en su misión creciente y más gozosa a su gobierno. Esta cosmovisión es radicalmente diferente a cualquier otra que enfrentamos en nuestro día a día. En su mayoría, la cultura occidental exalta los logros personales y la autosuficiencia. Se nos anima a creer que estamos en control. En cambio, cuando el reino de Dios viene a nuestra vida, cuando oramos para que Jesús tome el lugar que merece en el trono de nuestro corazón, sucede una revolución. Ya no somos más esclavos del pecado. El Rey de la creación habita en nuestra vida y comienza a formarnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:9. Cuando oramos de esta manera, el Espíritu Santo nos ministra al establecer el gobierno de Dios como Rey en cada dimensión de nuestra vida. Y eso no es todo. Cuando oramos, venga tu reino, también reconocemos que Dios es Rey de las naciones, que gobierna sobre todos los asuntos del tiempo. Isaías describe a Dios silbando a cada nación para que venga desde los confines de la tierra. Y he aquí,
vendrá muy pronto con rapidez. Isaías 5:26. El rey llama a las naciones como llamaríamos a nuestro perrito a la casa. Cuando él silba, ellas obedecen a su orden. Por tanto, no hay necesidad de entrar en pánico ni de sentirnos tiranizados por los cambios en los poderes terrenales. En cambio, podemos regocijarnos en el Señor, nuestro Rey, quien es soberano sobre todas estas cosas. Su reino durará de todo, su reino durará de todo el Señor, sobre la muerte y el infierno, el triunfo. Alzad la voz y alabad, cantad al Rey, loor cantad. Salmo 2. Bueno, mis amados, y muy buenos días a los que se acaban de conectar. Venga tu rey. Como todos los devocionales, van interconectados uno con el otro, es la palabra de Dios. No olvidemos de que este devocional fue diseñado con tres propósitos. El primer propósito es darle gloria a Dios. El segundo propósito es que podamos meditar, reflexionar, interiorizar y hacer lo que Dios dice en su palabra. Y esto da frutos. Entonces tenemos que pensar lo que estamos escuchando, meditar, reflexionar y ser conscientes de que estamos delante de Dios. Porque realmente cuando se predica la palabra del Señor estamos delante de Dios. Y aquí estamos predicando, enseñando, siendo heraldos, como atalayas. Desde la mañana estamos vigilantes, vigilantes porque el reino viene. El reino ya, pero todavía no. ¿Qué significa eso? Y eso lo vamos a desarrollar, porque desafortunadamente hemos tenido una idea tergiversada de lo que es el reino de los cielos. Entonces, cuando vemos al Señor Jesucristo predicando, lo hace con un mensaje que el pueblo de Israel anhelaba y ver cumplido. Ellos están esperando un rey, ¿cierto que sí? El Mesías, el Cristo, el que permitiera que ellos tuvieran esa paz que tanto anhelaban y el dominio de la tierra. Entonces, volver a ser esa Israel poderosa, esa Israel radiante, como fue con el reino de David y con el reino de Salomón. Y este concepto de reino que ellos tenían hizo de que muchos rechazaran a Jesucristo, porque el reino que traía Jesús no era ese tipo de reino inicialmente. Inicialmente. Una hermanita pregunta de cuál es el versículo. Lucas 11:2. Lucas 11:2. Lo que estamos estudiando, hermanita María. Entonces, cuando tenemos claro cuál es el reino de los cielos y quién es el rey de ese reino, vamos a entender muchas cosas. En Mateo 4:17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire cómo empieza el Señor Jesucristo la predicación. En este texto que acabo de leer, ya Juan el Bautista está encarcelado. Jesús inicia su ministerio y la predicación de Jesús era esa, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, a la luz de la escritura vamos a empezar a mirar qué fue lo que se acercó, quién fue el que se acercó y con él qué fue lo que trajo. Entonces, el modelo de oración que el Señor Jesucristo le enseñó a los discípulos estableció prioridades en la misma. O sea, él estableció prioridades en la oración, que ellas serían el punto de referencia para la vida de todo cristiano. Primero, Padre nuestro. Lo aprendimos ayer por parte de nuestro hermano Juan. Padre nuestro. Era la primera vez que el pueblo, que un judío se expresaba de esa manera. Era la primera vez que era algo tan cercano, porque ellos vean a Dios tan distante, o sea, en su trono, y sigue estando en su trono. Él gobierna sobre toda la creación, pero Él se acerca a nosotros. Dios con nosotros. Ese Dios distante se hizo cercano, tan cercano que se hizo como uno de nosotros. Ese Padre nuestro nos da intimidad, compañerismo, protección, dirección, amparo, pero también detrás del Padre nuestro hay autoridad. Luego el segundo punto que manda en la oración es santificado sea tu nombre, o sea, que el nombre de Dios sea glorificado, que es un nombre santo, es apartado, diferente de todo. No se puede comparar con nada en la creación, ni siquiera con nosotros. Es un gran problema que tenemos nosotros los creyentes, que comparamos a Dios con nosotros.
y lo vemos muchas veces inferior a nosotros. Pero Dios es soberano. Él es rey, rey de reyes y señor de señores. Entonces, santificado sea tu nombre, que nuestra oración y que nuestra vida santifique su nombre. Primero, entonces, cercanía. Segundo, que es un hombre, a pesar de ser tan cercano a nosotros, es diferente a nosotros y está en control de todo. Luego dice, venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros. Debe ser una plegaria, una súplica de esperanza para nosotros, porque que venga el reino de los cielos en su consumación, porque Él vino e inició, se acercó. Un reino espiritual, una esfera espiritual en el cual Dios gobierna en su soberanía y providencia en nuestras vidas y lo que pasa a nuestro alrededor. Pero vendrá un día que ese reino será consumado y todo ojo lo verá. Luego otra prioridad es hágase tu voluntad. O sea, nos rendimos a ese rey, nos despojamos de todo derecho de justicia, todo derecho de hacer con nuestra vida como si fuera nuestra, siendo que le pertenece. Entonces, todas estas prioridades que nos enseña el Señor Jesucristo cuando estamos orando, todas ellas están centradas en Dios. Ahora vamos a ver esta prioridad. Ya vimos Padre nuestro. Ahora vamos a ver, venga tu reino. El Señor Jesucristo pasa de una explicación y adoración al nombre de Dios, ahora está pidiendo una manifestación de su reino. Este reino que está anunciando aquí el Señor Jesucristo no era nuevo, como les dije inicialmente. No era nuevo. Él está anunciando algo que está en el Antiguo Testamento y era el anhelo de Israel. Pero en este momento de la historia, no era aún el tiempo de la consumación del reino de los cielos, sino el inicio de una manera espiritual, es decir, ya, pero todavía no. Es como cuando una mujer está embarazada. Sabemos de que ella está embarazada, pero el niño todavía no ha nacido, pero nacerá. Por eso es que muchas veces el Señor Jesucristo compara su venida cuando una mujer está encinta. Habrá dolores de parto, pero el niño nacerá y lo tendrás en tus brazos. Y creo que las damas que me están aquí hoy conectadas, las que son mamás, me imagino cómo sería el gozo de tener en sus brazos a su bebé. Después de un gran dolor, viene esa alegría, ese gozo. Y eso es lo que se espera. Cada día van a aumentar los dolores de parto para que ese reino venga. Se están madurando las cosas. Cuando el Señor Jesucristo fue a ascender, incluso los mismos discípulos seguían recalcando, establecerás tu reino en este tiempo. Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni las sazones. Por tanto, les da la gran comisión, les da la misión que ellos tienen que hacer, establecer el reino de Dios, ese reino espiritual en cada corazón de cada creyente, es decir, de cada hombre o mujer que pertenece a ese reino. Pero esos tiempos y esas sazones están en la sola potestad del Padre. Es decir, todo acontecimiento, toda circunstancia. Mire, cuando dice el Señor que por causa de los escogidos los tiempos serán acortados, no está hablando tanto del tiempo literal, sino de los acontecimientos, de esas situaciones que van a estar alrededor. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento. Dios estaba preparando a Israel para la venida del rey y por eso envió un mensajero que es Juan el Bautista. Por eso cuando Juan el Bautista salió a predicar, todo el mundo salía a escuchar a Juan el Bautista porque llevan 400 años sin profeta. Y Juan el Bautista como representaba a Elías. Dios ha hecho en su palabra que enviaría a su mensajero a Elías. Y veían a Juan el Bautista como Elías. Y la comparación es que cuando Elías estuvo en el Antiguo Testamento, Israel estaba en un caos espiritual. Y así estaba cuando vino Juan el Bautista, en un caos. Entonces, el reino de los cielos se ha acercado a cada uno de nosotros, a cada creyente. Entonces, para los judíos, esto generó una gran confusión, aún para el mismo Juan. El Juan Bautista que anunciaba que había llegado el Mesías, era quien haría, perdón, el anuncio de la llegada del reino de los cielos. En Lucas 7:19, mire esto, la confusión que había. Lucas 7:19, y llamando Juan a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Diciendo, ¿eres tú el rey? ¿Eres tú el cumplimiento? ¿Eres tú el Mesías, el Cristo? ¿O hay que esperar a otro? Por todo lo que veía. ¿Y qué es lo que veía Juan? Pues que él estaba en la cárcel, que Herodes seguía reinando,
que Roma seguía esclavizando a Israel. Ellos esperaban una libertad geopolítica y religiosa, pero realmente eso no es lo que estaba aconteciendo. Mucha gente dice que fue de las cosas que motivó a los Judas a traicionar a Jesús fue eso. Incluso usted va a ver que los mismos primos hermanos de Jesús, Jacobo y Juan, decían, Señor, en tu reino nos sentemos a la derecha y a la izquierda. Querían posición, querían lugar. Pero entonces este reino no era comparado con ningún reino de hombre. No era como ningún reino de hombre. Por eso es que Jesús también les dice, los líderes se enseñorean de las naciones. Ese es el reinado de los hombres, sobre los hombres. Pero el reino de los cielos no es así, porque el que quiere ser grande tiene que ser pequeño, tiene que ser servidor. La característica de los hombres de que viven el reino son siervos. No viven para ellos mismos, sino para aquel que los amó. Es un reino totalmente diferente. No es el reino como lo comparan los hombres. Y a veces, desafortunadamente, dentro de la iglesia, nuestra vida cristiana, pretendemos vivir de acuerdo a ese mismo reino, a esas mismas prioridades. Y esas no son las prioridades del reino de los cielos. Y no se puede comparar con el reino de los hombres. Por eso dice más, buscad primero que el reino de Dios. Y las otras cosas serán añadidas. Pero nosotros comparamos el reino de los cielos con las añadiduras. Y eso no se trata del reino de los cielos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esa pregunta de Juan el Bautista? La encontramos en Lucas 7 22 al 23. Y dice, respondiendo él, le dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. Mira, le está diciendo, hemos destronado al emperador, hemos hecho esto. No, no, no. Está hablando de misericordia. Dios dice que quiere misericordia, justicia y juicio. Cuando dice en Jeremías, alabes el hombre en lo que se tiene que alabar, en conocerme y entenderme. Aquí está haciendo Dios misericordia, está haciendo justicia, está consolando a los abatidos. Era un reino de consuelo, de esperanza, de libertad a los cautivos espiritualmente hablando. Era un reino totalmente diferente. Por eso es que más adelante nos vamos a dar cuenta por qué el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu. Esas son las características del reino de los cielos. Justicia, paz y gozo. La justicia de Dios, la paz con Dios y la paz de Dios. Y el gozo de saber de que somos parte del reino de los cielos. Es decir, somos parte de la naturaleza divina. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué fue lo que le estaba diciendo Jesús a Juan? Juan, se está cumpliendo la palabra del Señor. Se está cumpliendo lo que dijo Dios a Isaías. En Isaías 35:5 y 61:1 está lo mismo que está diciendo Jesús. Era el cumplimiento de lo que él estaba anunciando, le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Juan, se está cumpliendo la palabra. El reino de los cielos ha llegado. Ha llegado para transformar, para cambiar una esfera espiritual, porque el mundo estaba en tinieblas, estaba en oscuridad y nosotros también. Y él vino a libertar a los cautivos, la cautividad al pecado, la cautividad al miedo de la muerte. Vino a establecer un juicio espiritual en el mundo de las tinieblas, a juzgar el mundo, a juzgar al príncipe de este mundo y a mostrar la justicia perfecta de Dios. Entonces, detrás de ese reino hay una cantidad de cosas que a veces perdemos de vista como creyentes y seguimos viviendo en el reino de los hombres, es decir, en el reino de las tinieblas, porque eso es en lo que vive el hombre, en tinieblas, porque todo lo que este mundo es tinieblas comparado con el reino de los cielos. Él dice que era el cumplimiento de lo que Dios había dicho. El reino de los cielos sería para muchos un reino físico, sería un reino, no, no era físico, era un reino eterno. Era un reino donde su rey, el Señor Jesucristo, regiría con justicia y la paz sería perfecta y eterna. Ese era el reino que estaba ofreciendo. Por eso es que es un reino que es eterno. La vida eterna es parte de ese reino. Nosotros estamos viendo en ese reino eterno, ese reino inconmovible, un reino que no puede ser quebrantado por ningún hombre. Por eso es que dice la Escritura que la iglesia
A la iglesia las puertas del Hades no podrán prevalecer. Realmente lo que está diciendo allí, obviamente, no significa que la iglesia está conteniendo para que el enemigo no entre. No, la iglesia está yendo a saquear ese reino, a sacar las almas que están allá cautivas. Está diciendo, esas tinieblas huyen del reino de los cielos, porque el reino de los cielos es luz, porque Dios es luz, en él no hay tinieblas, es lo que dice la Escritura. Entonces, ese reino no era un reino físico, no era un reino geográfico, lo que les decía ahora. En Romanos 1:14 al 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es por eso que el Señor Jesucristo le encomienda a cada creyente que pongamos todo nuestro empeño, toda nuestra diligencia en buscar el reino de Dios. En Lucas 12:29 al 31 está hablando de los afanes de los afanes de la vida, la preocupación de estar ocupados buscando lo que se preocupan los hombres. Y entonces Jesús les dice a los discípulos y a aquellos que estaban escuchando y a nosotros, dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosos e inquietos, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios lo sabe. Dice el 31, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Son parte del reino. Es decir, la provisión física es parte de ese reino, pero estamos en un reino espiritual, no en un mundo físico. Por eso nosotros estamos buscando las cosas del mundo, porque si nosotros estamos buscando las cosas del mundo y anhelando, estamos volviendo a anhelar aquellas cosas donde el Señor nos sacó. Nuestra vida no puede estar centrada en las añadiduras ni en la creación. Mi vida tiene que estar centrada en Dios, en su reino, en lo que involucra todo ese reino. Si ustedes quieren ver todo lo que significa reino de los cielos, léanse la Sermón del Monte. Allí está todo lo que, como vive un creyente dentro de una esfera espiritual. El mismo Señor Jesucristo le dijo a Pilatos cuando estaba siendo juzgado, en Juan 18:33 al 37. Entonces Pilatos volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondió, ¿esto lo dices por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió, ¿acaso yo soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que soy rey, pero esto yo he nacido, para esto yo he nacido, para esto he venido al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El reino de los cielos es la verdad de Dios también. O sea, cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de todo lo que es Dios. Y Dios es verdad. Cristo es la verdad, la única verdad. Entonces el reino de los cielos es verdadero, genuino en todo. No hay oculto, no hay tinieblas, no hay nada oscuro, no hay nada de mentira. El Señor vendría a anunciar el reino de Dios por medio de su vida y obra, que el reino se había acercado para empezar a gobernar en el corazón de los escogidos de su pueblo. Por eso es que los únicos que podían ver ese reino y entrar a ese reino eran los que nacían de nuevo, eran los que eran de la verdad. El reino tiene escogidos para habitar en ese reino. Bendito sea el Señor que nosotros, a pesar de nosotros, a pesar de todo lo que somos, somos parte de ese reino y disfrutamos de las bendiciones de ese reino, es decir, de la presencia de Dios en ese reino. Está hablando de presencia, está hablando de una esfera espiritual en la cual nosotros nos movemos. Por eso es que nosotros discernimos las cosas espiritualmente, no naturalmente, porque el mundo discierne todo naturalmente, pero no pueden discernir el reino de los cielos. Nosotros sí podemos hacerlo. Y es un gran privilegio. Pero cuando perdemos de vista el reino de los cielos, pues obviamente vamos a mirar el reino de los hombres. Y en algún momento van a ser más codiciable, va a parecer mejor. Porque el mundo está buscando son las cosas
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como creyentes no estamos buscando eso. Estamos buscando todos los días es ser como Cristo, obedecer al Señor, adorar al Señor. Es una vida de adoración perfecta, es decir, en espíritu y en verdad. Lo aprendimos con Juan. No se trataba solamente de cantar o levantar manos. Se trata de una vida de obediencia. Porque como es un rey, ¿qué demanda un rey? Pues obediencia, fidelidad. Hay condiciones para estar en ese reino. En ese reino no entra cualquiera, no el que quiere, sino el que Dios escoge. Es lo que dice la Escritura. Entonces, el Señor vendría a anunciar el reino de Dios por medio de su vida. Es lo que dice Mateo 7, 21 al 23. No todos eran parte de ese reino, y aunque se sentían en ese reino, no todo el que me dice Señor, Señor, mire, porque está hablando de Señor, Señor, está hablando de compañerismo, está hablando de sometimiento, está hablando de reconocimiento. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día del Señor, el día que el reino va a ser consumado. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Mire que se trata de hacer, no de ser. Aquí estando es de hacer, no de ser. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis iniquidad o hacedores de maldad. Está diciendo, ustedes creen que están en el reino, pero no es así, porque el reino no se trata de hacer, se trata de ser como ese reino, es de ser como Cristo, porque Cristo es el reino de los cielos. Él se ha acercado a nosotros, Él se ha acercado a nosotros y nosotros, para ser parte de ese reino, tenemos que verlo a Él como el rey. Y más adelante se van a dar cuenta de lo que Jesús le dice a Nicodemo, que él tenía que ver primero. Entonces Jesús, el Señor, prepararía a todos los que son parte de ese reino de los cielos espiritualmente, pues todos estábamos lejos del rey y del reino. El reino se acerca a nosotros, haciéndose como uno de nosotros, para morir por nosotros y dar la libertad para poder entrar a ese reino. Eso es lo que dice Filipenses 2 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no considera el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El rey se hace siervo y da su vida en rescate por muchos. Es el centro del Evangelio de Marcos. Pero esto es importante entenderlo, porque el ejemplo que está dando el apóstol Pablo en Filipenses debe ser para nosotros, porque más adelante van a ver que habían contiendas, atrás estaban unos que creían que eran mejores que otros, y dice, venga, en el reino de los cielos, el hombre no se enseñorea al hombre, sino que tiene más alta estima a su hermano, está en la posición de siervo, está en la posición de honrar a su hermano. Por eso es que el primer mandamiento, amarás a Dios. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Vas a honrar a tu prójimo. Vas a guardar el corazón de tu prójimo. Pero ¿cómo vivimos en ese reino? Decimos que estamos en el reino, pero no obedecemos al Señor, que es lo que dice Mateo 7 21 al 23. Decimos que somos parte del reino, pero no vivimos como habitantes de ese reino. En Juan 3 3 5 Jesús está hablando con Nicodemo, un principal de la sinagoga, un intérprete de la ley, era también un escriba. O sea, tenía un rango impresionante. Y le pregunta, sabemos que vienes de parte de Dios por las señales que haces. Está diciendo, sabemos que vienes como enviado de Dios por los milagros que haces, pero no está diciendo que es rey y que es el reino. Dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad, porque la pregunta es, ¿qué debo hacer para heredar el reino de los cielos, para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo, en verdad, o sea, lo ratificó, es decir, que no había margen de duda. En verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios tiene que haber una regeneración, quitar ese velo, tener una cosmovisión diferente, porque ese reino no va a ser como el reino de este mundo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le respondió, en verdad te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en los cielos. Es decir, una persona que no es regenerada, que no es nacida de nuevo, aunque diga estar en el reino, no es del reino. ¿Por qué?
por sus frutos los conoceréis. Porque una de las características de un hombre que vive en el reino de los cielos, una mujer, es que obedece a su Señor, es que quiere obedecer perfectamente a su rey, es que es fiel a su rey, es que anhela su reino y vive de acuerdo a los mandamientos de ese reino, de acuerdo a las demandas de ese reino, no como él quiere, sino como el rey dice. Es lo que está diciendo Mateo 7, 21 al 23. Somos ciudadanos del reino. Ya no somos del reino de las tinieblas. Hemos sido libertados para poder adorar a Dios en espíritu y de verdad. Esto es hermoso. Ya somos libres para adorar a Dios como nos explicaba Juan. Adorarlo con toda devoción, con alegría y con gozo. El Señor está recomendándonos que debe ser nuestro ferviente anhelo el regreso de ese reino consumado. Debe ser el anhelo de todo creyente y vivir de acuerdo a ese anhelo. O sea, mi vida se centra esperando la venida del rey, el rey a consumar su reino. Pero entonces si estamos ocupados en eso que el Señor va a venir a juzgar, en eso que va a ser ardido, va a arder por el fuego y que va a ser consumado, consumido, entonces, ¿qué tipo de rey estoy esperando yo? Por eso es que Tito, capítulo 2 versículo del 11 al 13 dice Tito, la carta a Tito, Pablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, es decir, Cristo, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos ese Cristo, el Rey eterno, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, ¿cómo tenemos que vivir en este reino? Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Estamos viendo de esa manera, sobria, con dominio propio, en la justicia de Dios, piadosamente, es decir, viviendo lo que creo. ¿Y cómo tiene que estar viviendo este creyente en ese reino? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, es decir, para libertarnos, para sacarnos de la opresión de la oscuridad, redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Y cómo tiene que ser el pueblo? Celoso de buenas obras. Es decir, una vida que obra. Y ese impacto de ese reino de los cielos va a impactar la oscuridad. Pero si no somos luz y vivimos en las mismas tinieblas, ¿qué va a pasar con las tinieblas? Pues no van a huir. Así tenemos que vivir en nuestros hogares, para que aquellos que no conocen del Evangelio lo puedan ver en nosotros, puedan ver esa luz. Y el Señor nos use para su gloria como medios de gracia para testificar de que el reino de Dios se ha acercado a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tu matrimonio. El reino de Dios es el lugar donde Él ejerce su soberanía, manifiesta su presencia y es obedecido voluntariamente para quienes le aceptan como Señor. Hermanos, nuestra obediencia a Dios no es interesada, no es impuesta, es una obediencia, es un sometimiento voluntario. En el Salmo 110, 2 al 3 dice, el Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, o sea, nosotros, se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud para ti como el rocío. Salmo 110, 2 al 3. En este tiempo presente es una esfera espiritual en cada uno de nosotros, por tanto, en la iglesia. La iglesia representa el reino de los cielos. La iglesia está mostrando el reino de los cielos, todo su esplendor. Y cuando vemos la iglesia, ¿qué vemos? Ira, contiendas, divisiones, envidias, lo que llamamos roscas. Cada quien ala para su lado. Vemos una iglesia que parece un club social. Vemos una iglesia donde parece el hombre alardeándose de sus Biblias o de su conocimiento, de la ropa que tiene. Pero en el cielo es totalmente diferente. Cada creyente que es salvo por la gracia mediante la fe es sacado por el poder omnipotente de Dios del reino de las tinieblas, de esa esclavitud donde andamos. Servíamos al mundo, servíamos al pecado. Ahora Dios nos trae libertad por medio de Cristo. Es lo que dice Colosenses 1 al 13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. El hombre impío se resiste al reino de los cielos y cree que ese reino no vendrá, cree que ese reino vendrá.
Y dice el Salmo 2 1 al 6. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos, mira lo que dice, se ríe de esos reinos de hombres que tratan de quitar el nombre de Dios de su creación, de sacar la Biblia de los colegios, de las iglesias, porque hasta el mismo gobierno quiere sacar a Dios de las iglesias. El sistema mundo está permeando para que la iglesia sea una gente religiosa, pero sin fervor por Dios y sin admitir ni vivir bajo el señorío del reino, del rey de ese reino. El Señor se burla de ellos, dice, luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará, pero yo he consagrado a mi rey, es decir, a Cristo, sobre Sión, mi santo monte. El reino de Dios comprende también un programa escatológico, es decir, a tiempo futuro, cuya manifestación más próxima tendrá lugar en la segunda venida del Señor a la tierra, alcanzando luego la posición definitiva en el cielo, nuevos y tierra nueva, cuando el universo sea removido para dar lugar a otro nuevo. Ese reino viene con todo nuevo. Y mire tan impactante esto. Cuando tú vienes a ser parte del reino de los cielos, cuando el Señor te llama a salvación, ¿qué dice la Escritura? Todo aquel que está en Cristo, una nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y entonces nosotros, ¿por qué seguimos llorando por la leche derramada? ¿Por qué seguimos esculcando en ese oscuro pasado que tuvimos y tratando de atesorar todas esas cosas en nuestra vida que nos hicieron tanto daño? Como la falta, como el odio, como el resentimiento, la amargura, esos deseos que teníamos, anhelos por las cosas materiales que supuestamente definían mi vida, porque muchos creen que las cosas materiales definen su vida. No, a mí me define es Cristo. Es totalmente diferente este reino. El reino de Dios comprende también un programa escatológico cuya manifestación va a ser la próxima venida del Señor Jesucristo, y es el acontecimiento que debe estar esperando la iglesia. No hemos estado esperando que tengamos plata y oro. No, vivamos esa vida sobria, justa y piadosamente, aguardando al Señor. Y mira lo que dice segunda de Pedro 3 9 al 13. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hago un paréntesis allí. Si Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Pues predicar que el reino del cielo se ha acercado. Arrepiéntanse. Pero si estamos inmersos en otras cosas, está haciendo la iglesia la misión que está encomendada. Eso ya lo vimos la obra del Señor en los devocionales. ¿O en qué estamos ocupando? ¿Realmente estamos ocupados en el reino de Dios o en nuestro propio reino? Y queremos estar en el reino de Dios, pero tenemos nuestro propio reino y somos reyes de ese mismo reino. Pues ya no podemos vivir para nosotros, sino para aquel que nos amó. Y luego dice el 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los cementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán ¿qué? Quemadas. Es decir, todo lo que crees tú que es tu tesoro va a ser quemado. Entonces, ¿por qué te ocupas en las cosas que no tendrás en la eternidad? Esas cosas que tú crees que que son seguras para tu vida se pueden convertir en arenas movedizas. Cada vez más te puedes hundir y alejarte del rey y del reino. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis ser vosotros? O sea, ¿qué tipo de personas vosotros si eso va a pasar? Dice, vosotros en santa conducta y piedad, esperando, y luego dice, apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y la nueva tierra, los cuales mora qué? La justicia, que no está hablando de plata, de posesiones, de viajes, no está hablando nada de eso. El reino de Dios es una manifestación futura. Afirmará el dominio de Dios como Rey de reyes y Señor de señores sobre el mundo, donde Cristo regirá las naciones y las sujetará a sí mismo con toda autoridad sobre la tierra. Es lo que dice Apocalipsis 19 14 al 16 dice, y los ejércitos están en los cielos,
vestidos de lino fino, blanco y limpio. Le siguen sobre sus caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones, y la regirá con vara de hierro, es decir, juicio. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Ya Cristo no regresa como Cordero, ya Cristo no regresa como siervo, regresa como lo que es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es tu Rey, anhela su regreso. Estás viendo de acuerdo a ese regreso. Estás viviendo como demanda lo que dice que debemos de ser en ese reino. Hay que meditar y reflexionar en eso, amados hermanos. Entonces, el Señor está haciendo esa gran petición. O sea, que su vida, que en su oración es, venga tu reino. Esta petición expresa el ferviente deseo de la venida del Señor. Estamos viendo con ese deseo, con ese ferviente deseo. ¿Y qué estamos haciendo mientras que Él viene? Los redimidos del Señor esperamos con gran gozo el regreso del Señor, con su reino, su justicia. Debe ser nuestro más grande anhelo, un anhelo que le da sentido, propósito a nuestra vida. ¿Y cuál es ese anhelo? Que ese reino, porque estamos sufriendo. En el mundo tenemos esa aflicción, lloramos la muerte de los seres queridos, la angustia de ver un mundo caído, que cada día más se aparta del Señor. Vemos una iglesia fría, apática, sin fervor por las cosas del Señor. Hoy es el día del Señor. ¿Cuántos van a cambiar el día del Señor por un paseo? ¿Cuántos van a cambiar el día del Señor por dormir esta tarde? Porque es el día de mi descanso. ¿Cuál descanso? Es el día del Señor, no es el día del hombre. Ese no es el día de la iglesia, es el día del Señor. Por eso es que con este versículo voy a terminar. Es el final de la historia. Ha llegado el Rey. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono, he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos y él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, se van a cumplir. También dijo, hecho está, es decir, este reino ya ha sido consumado. Ya en el tiempo de Dios ya pasó todo esto, pero pasará en nuestro tiempo. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Está diciendo, yo soy el soberano, yo soy el eterno, yo tengo el control de todo. Está en control de este reino y ese reino se mantendrá firme, aunque el enemigo trate de menoscabarlo y destruirlo, no podrá, porque las tinieblas nunca podrán contra la luz. Y dice, el que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué impactante este final. El que venciera. Los que habitamos en ese reino somos valientes, esforzados, intencionalmente buscando ese reino. Está hablando de un reino de valientes, no de cobardes. Y si usted más adelante lee en el versículo que sigue, ¿quiénes son los que no pueden entrar a ese reino y serán juzgados? En la escala primero, los cobardes y los incrédulos. Esa es la orden que nos da el Señor. Esfuérzate, dice valiente. Esfuérzate, dice valiente. El cielo sufre violencia y solo los valientes o violentos lo arrebatan. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por este privilegio que me has dado de predicar tu palabra y enseñar tu verdad. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí presentes. Oro por ellos, Señor, para que su único anhelo, igualmente que el mío, sea buscar tu reino y tu justicia. Vivir en ese reino de acuerdo a tus demandas. Y sé que cuando no lo pueda hacer, tu gracia es suficiente. Ayúdanos, Señor, a perseverar, a no desmayar. Oro por las familias de mis hermanos y hermanas aquí representadas. Que tú les dé la valentía necesaria a ellas y a ellos a vivir como hombres y mujeres del reino, para que el reino de los cielos se acerque al corazón de sus hijos, de sus esposos, esposas, de sus familias, Señor.
que podamos resplandecer con la luz de Cristo todos los días, que realmente no vivamos para nosotros, sino para ti, Señor. Tú nos has amado con amor eterno y nos rendimos voluntariamente a ti, Señor, porque tú eres el soberano de la tierra, tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en este día que nos reunimos a celebrar el Día del Señor, que cada uno de mis hermanos vayan gozosos y alegres a sus iglesias, Señor, a testificar de tu gran nombre, a alabar tu mano santa, Señor, con corazones puros, a decirte, Señor, te doy gracias. Gracias por ser mi Rey. Gracias por sacarme el reino de las tinieblas y ponerme ese reino de luz, ese reino inconmovible, un reino que es diferente a los reinos de los hombres. Pero en el nombre de Jesús. Amén y amén.